Soy Morgan, LG Morgan, y hoy vengo a hablaros de un libro que es muy especial para mí. Se titula Mujeres que corren con los lobos y la autora es Clarisa Pinkola Estés. Empezaré presentando a la autora. ¿Quién es Clarisa Pinkola Estés? Pues es una mujer estadounidense de primera generación, nacida en 1945. Ella es psicoanalista junguiana, es también doctora en psicoetnología, una investigadora de toda la tradición oral de cuentos. Hay que decir que su vida es un poco peculiar porque ella procede de una familia, por un lado mexicano-española y por otro lado amerindia, y luego con cierta edad fue adoptada por otra familia de procedencia de Europa del Este, sobre todo húngaros, aunque bueno, tenían parientes en los países de alrededor. Eso la ha dotado de una herencia cultural pues muy rica, muy diversa y muy peculiar. Ella además como terapeuta se ha especializado en terapia post-trauma, es decir, ha trabajado con grupos de personas que han sido víctimas de todo tipo de violencias, por ejemplo, ha trabajado con veteranos de guerra, con víctimas de atentados, por ejemplo, tras el 11S, y en general pues con la recuperación de personas, como digo, sometidas a traumas importantes. Asimismo, ella se define como una cantadora y poeta. Cantadora quiere decir, en este sentido, es como cuentacuentos, pero además, como decía antes, una investigadora de lo que sería la estirpe de los cuentos, o sea, del substrato original y más primitivo que podemos encontrar además presente en diferentes culturas, con distinto nombre, con distinto a lo mejor escenario, pero lo que son los elementos clave de la trama, los símbolos, pues son prácticamente universales. ¿Cuál es la tesis principal que defiende el libro? O sea, ¿cuál es su substrato más importante? Bueno, pues el subtítulo que aparece en algunas de las ediciones habla de mitos y relatos en torno a la mujer salvaje o de la mujer salvaje. La autora nos dice así en una introducción, que a mí me parece muy bonita, dice: todos sentimos el anhelo de lo salvaje, y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo, nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos, pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía nuestras espaldas de día y de noche. Donde quiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda 4 patas. Cantando sobre los huesos, que sería la introducción al libro. Tanto los animales salvajes como la mujer salvaje son especies en peligro de extinción. En el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina instintiva. Durante largos periodos, esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se la ha relegado al territorio más yermo de la psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas, sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. Todo el tiempo, y esa sería la esencia del libro, de Mujeres que corren con los lobos, nos habla de la mujer salvaje, que es el arquetipo que representaría la esencia interna, instintiva, primaria, esencial de cada mujer, y podríamos decir de cada persona. El libro está destinado especialmente a las mujeres, aunque obviamente le sirve a cualquiera, porque ella ha estudiado durante mucho tiempo cómo especialmente las mujeres hemos sido reprimidas y ha sido silenciada nuestra auténtica naturaleza, y cómo la socialización que nos hacen a las mujeres como género es especialmente coercitiva, especialmente restrictiva. O sea, nos encierran en unas pautas de obligado cumplimiento, si no quieres que te aíslen y te expulsen del grupo principal, que nos impiden estar en contacto con nuestros verdaderos ciclos y nuestra verdadera esencia. Por otro lado, el libro habla también de que los cuentos son una medicina.
Esto quiere decir que los cuentos como decía, originales, contienen en su trama las semillas o las pautas, o vamos a decir las instrucciones, para indicarnos cuál es el camino correcto, cuál es la forma de vivir psicológicamente sanos. Este es mi ejemplar original, el primer libro que yo tuve, y como veis, no sé si se aprecia por aquí, bueno, está subrayado, está muy usado, está un poquito maltratado y muy viejito ya, y esto es señal del mucho uso que tiene, porque ya os decía que este libro es muy especial y por supuesto se puede leer, o se debe, de corrido una vez y tal, pero es un libro muy útil para seguir consultando cada vez, para leer a lo mejor a trocitos y para reflexionarlo. Yo lo considero un libro terapéutico en sí mismo y entonces pues me parece muy útil pensarlo, estudiarlo, porque además tiene otra peculiaridad. El mismo fragmento o el mismo trozo, cuando lo lees en diferentes momentos, pues a lo mejor adquiere distintos significados o profundizas más en el significado primero que te había venido a la cabeza. El libro tiene 16 capítulos, más luego unas notas explicativas y tal, y en cada uno de ellos encontramos 1 o 2 cuentos con los que la autora nos va contando diferentes aspectos de la evolución de la persona o le sirve para ejemplificar temas concretos que nos quiere contar. Yo os traigo hoy uno de ellos, que es efectivamente La vendedora de fósforos o La pequeña cerillera o La cerillera, simplemente lo podemos encontrar con varios títulos, y es obra del escritor danés Hans Christian Andersen. La autora nos lo presenta así. Esta versión, nos dice, de La vendedora de fósforos me la contó mi tía Caterina, que se trasladó a vivir a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, su sencilla aldea fue invadida y ocupada 3 veces por 3 ejércitos enemigos distintos. Siempre empezaba el cuento diciendo que los sueños suaves en circunstancias difíciles no son buenos y que en los tiempos duros tenemos que tener sueños duros, verdaderos sueños, de esos que, si trabajamos con diligencia y nos bebemos la leche a la salud de la Virgen, se hacen realidad. La vendedora de fósforos. Había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio penique y después venderlos por la calle a un penique. Si vendía suficientes fósforos, podía comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas. Pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo: «Tengo cerillas, puedo encender un fuego y calentarme así». Pero no tenía leña. Aún así decidió encender las cerillas. Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia, con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada, y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve, y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco. Y en una fuente había un pato recién guisado, pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío le escocía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco,
por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla vio un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal, y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol, que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo, y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma caía una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela, y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él, la estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después la abuela empezó a esfumarse, y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo y otro, para no perder a su abuela, hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre, ni se sufría dolor, y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta, inmóvil entre las casas. ¿Cuál es el significado habitual que se le asigna a este cuento? El más común es que el cuento encierra una enseñanza acerca de la empatía, de la compasión que debemos sentir ante los desfavorecidos. Parece ser que Andersen lo escribió en una época en la que él se encontraba especialmente acomodado, pero recordaba la infancia de pobreza y de precariedad que él vivió, y en concreto también lo dedicó a su madre, porque su madre se había criado en esas mismas circunstancias extremas. Tanto ella como el propio Andersen se habían visto en ocasiones obligados a mendigar e incluso se habían tenido que refugiar durmiendo bajo un puente. Otro de los mensajes que supuestamente encierra el cuento es acerca de la resignación. Se pone a la niña de las cerillas como un valor, porque es una persona que acepta sus circunstancias y no por ello deja de ser inocente, pierde esa mansedumbre, esa aceptación de su destino y no desencadena ningún arrebato, no está furiosa, no tiene ira contra sus circunstancias o contra los que la rodean. Y por último, también se piensa que nos habla del cielo, de la otra vida, y es un consuelo para aquellas personas que han tenido una vida muy desgraciada, rodeada de situaciones y de circunstancias muy duras, y nos dice que en el más allá, pues todo eso se acabará y entonces seremos felices para siempre. Como veremos, la interpretación que le da Clarisa Pinkola Estés en su libro es completamente diferente. Para empezar, ella analiza el cuento como una metáfora, o sea, analiza todos sus símbolos y lo ve como una metáfora o como una parábola que nos indica el camino cuando, como es el caso de la niña de las cerillas, tenemos unas circunstancias que nos rodean complicadas, muy duras, y cuando además hemos perdido el camino y no sabemos encontrar la salida o la solución. Para analizar el cuento lo podemos ir descomponiendo en sus diferentes elementos e ir repasando desde ahí uno tras otro. Por ejemplo, la primera cosa que nos salta a la vista del cuento es ese ambiente inhóspito, de frío, de pleno invierno que rodea a la protagonista, donde no crece nada, donde ella no encuentra ningún tipo de alimento. El frío, analizado en este caso como símbolo o como metáfora, implica esos aspectos de la vida que tenemos congelados. Cuando las circunstancias psíquicas, vamos a decir psicológicas, ambientales, que rodean a alguien son así de inhóspitas y así de estériles, es imposible que la persona desarrolle ningún tipo de creatividad, ni siquiera las ideas que le ayudarían a salir de la situación. A la vez, la niña vive en una situación donde carece totalmente de alimento. El alimento, en este caso, podemos considerarlo como el apoyo
tanto interno como externo, que la persona recibe. Todos necesitamos, en mayor o menor medida, el apoyo de los otros. Necesitamos que la gente alabe nuestro trabajo, alabe lo que somos, que nos quieran, que les gusten ciertas cualidades nuestras, y sin ese apoyo y de empatía, pues es prácticamente imposible crear nada, ni la cosa más elemental. Otro aspecto que ocupa bastante espacio en el cuento es el momento en que la niña, ya casi resignada a todo, se pone a encender una cerilla tras otra y se refugia en sus fantasías. Es importante porque esas fantasías están a la vez, por un lado sí que la consuelan, pero a la vez están consiguiendo que ella se quede parada donde está y no emprenda ninguna acción, no reaccione, no haga nada para salir de ahí. Dentro de esas fantasías, pues vemos, obviamente, la niña sueña lo primero con el calor y el alimento que le falta en la vida real. Luego también con la sensación de hogar, con un hogar. Y ahí está presente el árbol de Navidad, que es un símbolo pagano. El primitivo árbol es un símbolo pagano que es reflejo de la vida eterna. Es un árbol de hoja perenne y como tal, para los antiguos, representaba eso, la eternidad, lo que va cambiando pero no muere, no se destruye. Junto con eso aparece finalmente la figura de la abuela, que es una figura de referencia para la niña, figura de calor, de amor, justo lo que ella no tiene en sus circunstancias actuales, y junto con su abuela asciende al cielo, y ahí aparece la muerte. ¿Qué lección o qué enseñanza nos dan todos estos elementos del cuento? Bueno, nos indican qué tendría que hacer la niña de las cerillas o cualquier persona en esa situación. En esa situación ya digo que la estamos contemplando desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista psíquico o psicológico. Cualquiera que se encuentre en esa situación con sus instintos intactos, es decir, según la teoría que os contaba del libro, cualquiera que tenga una conexión real con la mujer salvaje, con ese ser que llevamos dentro, sabio, eterno también, que tiene contacto con la línea de humanos, con los antepasados, con lo que llamamos el inconsciente colectivo, pues sabría que se le ofrecen una serie de alternativas. La niña de las cerillas podría haber apilado leña en el bosque y hacerse una pequeña hoguera en su cobertizo. Podría haberse reforzado su refugio con los materiales que tuviera a su alcance. Podría haberse marchado a otro sitio a probar más suerte, o incluso podría haberse escondido en algún almacén, en algún refugio, granero, etcétera, o haber robado alimentos para su subsistencia. Se le ofrecen diferentes alternativas. Pero ella está tan sumida en su situación y ha permanecido tanto tiempo en esas circunstancias de mera subsistencia que no se le ocurre. Se resigna a estar donde le ha tocado y no se le ocurre que pueda haber una manera de escapar. En nuestro caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo primero, irnos. Si estamos en una situación donde no encontramos personas que nos apoyen, que apoyen nuestros proyectos y también lo que nosotros somos, pues tenemos que buscar nuestro lugar en otro sitio. Intentar cultivar otras relaciones, otras amistades, otros entornos, otros ambientes, hasta dar con personas más afines que sean una especie de soles para nosotros, que nos aporten alimento y nos aporten calor. En el libro, uno de los aspectos que a mí me gustó de lo que dice y que tengo hasta señalado, hasta subrayado, dice: cualquier persona que no apoye tu arte o tu vida no merece que tú le dediques tiempo. Es muy duro, pero cierto. Esto es lo mismo de huir, porque a veces nos aferramos a gente pensando, como la niña de las cerillas, que no es posible otra situación, que no es posible otra vida. Y aquí hay que cortar por lo sano. Es mejor pasar un tiempo de incertidumbre, de estando a la intemperie hasta que encontramos nuestro camino, que seguir aferrados a una situación que no nos alimenta, que no nos beneficia, hasta que estamos tan agotados, tan faltos de energía, que ya, aunque quisiéramos, no podríamos reaccionar. En segundo lugar,
tenemos que renunciar a esas fantasías negativas que nos mantienen inmóviles sin hacer nada para solucionar la situación. En Mujeres que corren con los lobos, la autora nos habla de que existen 3 tipos de fantasías. Una es la fantasía de los ensueños, esa especie de soñar despierto, que ella dice que es como un helado psíquico. Bueno, está bien concederse de vez en cuando ese disfrute de esas ensoñaciones que, bueno, pues nos pueden estimular para seguir adelante. Luego hay otro tipo de fantasía, que es la fantasía creativa o la fantasía ideativa. Cualquier proyecto, cualquier nueva creación empieza con ese tipo de fantasía, que es un imaginar las cosas antes de hacerlas para luego tener una especie de plano que nos indica dónde ir y cómo conducirnos. Y hay un tercer tipo de fantasía, que es la fantasía a la que se entrega la niña de las cerillas, que consiste en, como no puedo, creo que no puedo cambiar esta situación, pues entonces la enorme parte de mi vida, la gran parte de mi vida, la dedico a estas fantasías. Son esas fantasías, cualquier tarea, cualquier persona, incluso cualquier sustancia, que nos provoca evasión y pérdida de contacto con la realidad. O sea, yo vivo ahí en ese mundo de fantasías que me impide a la vez, o sea, creo que me ayuda, pero lo que me está haciendo es impedirme estar en contacto con mi realidad y reaccionar, tomar el camino para cambiar las circunstancias. Muy importante también es el símbolo del fuego, en este caso de las cerillas que la niña intenta vender. El fuego, en este caso esa pequeña llamita, esa chispa, es el principio de cualquier posibilidad creativa. Ya hemos dicho que aquí la creatividad se entiende siempre desde lo más pequeño, el tener una idea, el de decidir algo, el elegir un camino, hasta crear obras tangibles, me refiero a pintura, escritura, música, pero todo es creatividad. El hacer un nuevo plato, el elegir unos estudios, el tomar una decisión, son también actos de creatividad. El caso es que la niña tiene esa primera chispa y la malvende a los desconocidos. Es lo único que le podría dar calor, que le podría solucionar algo, y lo vende por un precio irrisorio. Y eso es lo que sucede con muchas mujeres cuando están dando su luz, están dando algo que realmente es muy valioso, pero como ellas no lo valoran ni tienen a nadie alrededor que lo haga, pues lo dan a cambio de nada o a cambio de algo que no lo vale. Y llegamos al final del cuento, a la muerte de la niña, que asciende al cielo acompañada de su abuela. Esta parte del cuento es una enseñanza sobre a dónde nos pueden conducir las fantasías cuando nos refugiamos en ellas en vez de tomar alguna acción, en vez de tomar alguna medida. Pero hay algo esperanzador en el cuento, al fin y al cabo, y es lo relativo al árbol de Navidad que mencionaba antes. Decíamos que el árbol es un símbolo de la eternidad. Igual que en otros cuentos, la autora siempre intenta dejarnos también como una enseñanza optimista. Os comentaba al principio que ella era especialista en terapia post-trauma. En su contacto con tantas personas heridas, una cosa que ella ha descubierto o ha constatado, porque parece que ella lo pensaba así, es la enorme capacidad también que tenemos los seres humanos para reconstruirnos y para resucitar. Igual que habla de los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la tierra como la base de la vida, el ciclo de la vida, muerte, vida, en este cuento también se nos recuerda eso mismo. Y es que por duras que sean las circunstancias, por mucho tiempo que haya pasado una mujer en la inanición, en esa falta de alimento que le lleva a refugiarse en fantasías, siempre hay un camino, siempre hay una salida al final del túnel. Y eso es algo que tenemos que recordar. El libro, como os decía, tiene un montón de cuentos.
que iré comentando en próximos vídeos. De momento, si tenéis curiosidad, en literatura con estrógenos hablo de tengo dos artículos en los que hablo en uno del cuento de la mujer esqueleto y en otro del cuento de las zapatillas rojas. Y nada más, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.